is these your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your two lips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you spark my attention like a firefly. Make me happy to be alive. You move into a room like summer breeze at noontime. Baby, out of 9, I give you 10. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Mi nombre es Silvia Rodríguez, ya me conocés, y hoy tenemos un programa especial. Estamos en la librería A Su Imagen, aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, porque aquí se va a presentar este libro, Esclavo de Todos, del autor Max López Acebo. Tal vez lo viste, tal vez lo escuchaste porque estuvo en Expolit, estuvo en la Feria del Libro, estuvo presentando su libro por varios lugares, pero hoy aquí lo vamos a tener en exclusiva para todos nosotros, hablándonos sobre el verdadero liderazgo. Así que quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. La Biblia Aventura NBI de Editorial Vida es ideal para los chicos en edad escolar. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Quieres que tus hijos se enamoren de la palabra de Dios? Bueno, Editorial Vida presenta esta Biblia con páginas y contenidos a todo color. Además vas a encontrar secciones como la Biblia en los tiempos bíblicos, que les ayudará a comprender cómo era la Biblia en esos tiempos. La sección Palabras del Tesoro, destacados versículos claves para que ellos puedan memorizar. Una sección de ¿Lo sabías?, que se enfoca en hechos interesantes en la Biblia. Y en la sección Personajes conocerán a los héroes y famosos favoritos de toda la Biblia. Y cómo la Biblia debe ser aplicada diariamente. En la sección Vívela sugiere actividades como juegos, dibujos, que refuerzan todo lo aprendido. Te lo recomiendo, conseguilo en www.biblia-aventura.com y bajate las 2 selecciones gratis. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz y hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en la librería A Su Imagen, una librería de unos amigos extraordinarios, porque queremos presentar un libro de un autor que también es un amigo extraordinario. Vos ya lo conocés, lo viste en Expolit y hoy lo tenemos acá en la librería A Su Imagen. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Qué lindo esto de poder presentar tu libro en una librería cristiana. Sí, una bendición, realmente una puerta que creemos que Dios está abriendo con propósito. Qué bueno. Maxi, estuviste en Expolit Miami, sí, estuviste en la Feria del Libro Cristiano. Hoy estamos aquí en A Su Imagen y queremos contarle a la gente cuál es el motivo por el cual escribiste tu libro. Bueno, primero porque Dios me lo pidió. Y segundo, porque entendí de parte de Dios que necesitaba transmitir lo que Él me había dicho acerca de lo que significa un líder, ser líder. ¿Y qué significa ser líder? Me imagino, ¿no? A la manera de Jesucristo. Bueno, a diferencia de lo que el mundo piensa, que liderazgo es poder, liderazgo es someter a otros o hacer que otros hagan lo que uno quiere, liderazgo es todo lo contrario. Liderazgo es ponerse a los pies de otros para levantarlos y hacer
que los otros puedan alcanzar sus propias metas. Y cuando vos hablás esto de ser esclavos de todos, ¿de dónde viene esta frase? Esta es una de las famosas frases controvertidas de Jesús. Cuando los discípulos, pensando que Jesús ya en cualquier momento iba a ser levantado como rey, andaban viendo a ver quién quedaba en el lugar de mayor liderazgo político junto con él, Jesús los acerca y les dice: ustedes vieron que los que se dicen gobernantes de este mundo someten a la gente, pero no será así entre vosotros, les dijo. Entre vosotros el que quiera ser el primero será esclavo de todos. Qué lindo, me dejas con una intriga tremenda, Maxi. Así que vamos a ir a escuchar la presentación de tu libro, ¿sí? Y los invitamos a todos los que están aquí en la librería que se acerquen, porque en unos minutitos más Maxi va a comenzar a presentar su libro y nos va a contar de esta historia maravillosa que está en la Biblia y de las enseñanzas de Jesús. Así que vos también quédate ahí porque hay mucho más de Libros con Vos. ¿Sabes qué? A mí me habían dicho que la Biblia era aburrida para leer, pero no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay un montón de historias que son impresionantes, son historias de superhéroes, son historias de famosos personajes que han hecho cosas impresionantes. Por eso ahora tenemos este impresionante libro de cómics de la Biblia, donde vas a poder encontrar cada una de esas historias, pero con todos los dibujos de cómics, historietas. Mira, te vas a divertir tanto que vas a aprender muchísimo leyendo cada una de estas historias. Te la recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Bien, estamos aquí en la librería A Su Imagen con un programa especial, como que te conté en la introducción, y me encuentro con una de las representantes. Hola Aldi, ¿cómo estás? Hola Sil, ¿todo bien? Contenta de que estén acá, de que estés acá otra vez. Qué lindo esto. Contanos un poquito cómo es esta actividad que están organizando dentro de la librería con los autores. Bueno, esto es una de las tantas veces que hemos presentado libros de autores. La idea es que acá tengamos un espacio para que los autores puedan compartir sus trabajos, que son inspirados por el Señor. Y bueno, tener un lugar donde la gente, nuestros clientes, los puedan conocer, los puedan escuchar. Y bueno, tener un momento para incluso llevarse sus libros firmados por el mismo autor, sacarse una foto. Y bueno, seguir aprendiendo un poco de la palabra de una forma diferente y acá mismo en un lugar donde la idea es fomentar que la gente se acerque a las librerías cristianas y bueno, a su imagen. Qué lindo, Aldi. Así que bueno, si vos sos autor, ¿no? Y nos estás escuchando, acá tenés un espacio. Y si querés conseguir materiales, acá está repleto, Aldi. Es impresionante la cantidad de libros y material que hay. Sí, la verdad, de todo. Tenemos de un montón de áreas y bueno, acá estamos justo en el sector jóvenes y sexualidad. Pero bueno, la librería es muy grande y tenemos de todo, así que súper invitados. De hecho, justamente estos días, del 20 al 30 de noviembre, estamos celebrando la Semana de Acción de Gracias y trayendo un alimento no perecedero que va para un comedor Somos Familia en Monte Chingolo. Te llevas entre un 20 y un 30% de descuento en todo el material de la librería. Wow. Así que es un buen tiempo para venir, porque está todo en promo. Y qué lindo para poder ayudar a otros, ¿no es cierto? Siendo generosos, trayendo un alimento, compartiendo materiales, libros, ¿no es cierto? Qué linda. Me encanta esta librería, me encanta venir porque vos acá encontrás de todo, pero además encontrás amigos espectaculares que te hacen un rico café. Bueno, los habrás visto por ahí en alguno de los spots de los libros que hicimos, grabando aquí en esta librería y siempre nos han atendido de mil maravillas. Así que Aldi, hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a escuchar a un autor argentino, a Max López Acebo, que va a presentar su libro Esclavo de Todos. Así que quédate con nosotros porque ya comienza Libros con Vos.
Muchísimas gracias a su imagen, Libros con Vos. Muchísimas gracias por la invitación, por la puerta abierta en A Su Imagen. Quiero que sepan que son la primera librería cristiana que abre sus puertas, digamos. Ustedes saben. ¡Qué bueno! Sí, soy autor independiente y por ahora venía de forma independiente, pero bueno, esto me da un poco más de formalidad. Así que muchísimas gracias por la invitación a la librería y bueno, Libros con Vos, que siempre ha sido el nexo entre lo que escribí y la gente. Así que muchísimas gracias, Silvia, y Libros con Vos. Y aquí estamos para contarles un poco la historia de este libro y lo que contiene. Y es un libro que a primera vista genera tal vez controversias para algunos. Como cristianos, ¿ustedes qué dicen? ¿Somos libres o somos esclavos? Es la pregunta del millón cuando uno lee la tapa del libro. Y a muchos les puede generar controversia porque dice, ¿por qué alguien me dice que tengo que ser esclavo cuando Jesús vino para hacerme libre? Y mientras vayamos revisando un poquitito de qué trata el libro, les voy a ir contando por qué esta controversia. Pero déjenme contarles un poquitito cómo empezó esta historia. Hace ya algún tiempo yo regularmente me suelo tomar mi tiempo con el Señor, un día de retiro, de ayuno. Como generalmente pasa también, uno le pregunta cosas al Señor y Él responde como Él quiere y cuando Él quiere y lo que Él quiere, no necesariamente la lista de preguntas que uno le trae. Y ese día yo estaba buscando de Dios y Él me empezó a inquietar con la vida de Pablo. Entonces empecé a hacer una recorrida por las distintas cartas de Pablo, su vida, su historia, y llegué a un pasaje que saltó a mi espíritu, y que era el pasaje de 2 Corintios 6, en donde Pablo, como cada tanto hacía, hace una defensa de su ministerio. Y él explica lo que él había tenido que pasar y de qué manera él había servido al Señor conforme al llamado que él tenía. Y en ese pequeño pasaje, Dios me muestra, acá hay un misterio escondido. Acá hay más para buscar y para encontrar que lo que el pasaje a simple vista parece. Y me di a la tarea de empezar a investigar un poquitito más y empezar a profundizar en lo que Pablo había escrito en este pasaje. Y es muy interesante porque en este pasaje Dios me dice, esto es lo que yo busco en un líder. Esta es la esencia que yo quiero en un líder. Y el desafío para mí fue, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo transmito? Y tomé el desafío de plantear a mi congregación dar este estudio que yo empecé a hacer a los líderes. En ese tiempo eran los líderes de grupos pequeños, de células. Y así me dispuse y lo hice. Fue un grupito chiquito, pero para mí fue el desafío de tener que escribir lo que Dios me estaba hablando. Y a cada pasaje, a cada parte del pasaje, a cada versículo, yo lo profundizaba al punto de investigar todo lo que la palabra decía respecto a cada una de esas pequeñas palabritas que el apóstol Pablo decía. Porque Pablo decía paciencia, pero detrás de la paciencia de Pablo hay mucho para contar. Entonces yo me di a la tarea, me obligué a mí mismo, movido por el Señor, a profundizar en cada una de esas palabras, en cada uno de esos pasajes, hasta encontrar eso profundo que Dios me había hablado. Así que este libro arranca como un curso para líderes y siguiendo los lineamientos de mi pastor, yo me tomé la tarea de escribir todo lo que yo iba a dar en ese curso, porque mi pastor siempre me explicó que lo mejor que uno puede hacer es escribir todo lo que Dios te dice, porque después lo podés volver a decir. Y no te lo olvidás. Y así lo hice. Así que me dediqué a escribir capítulo por capítulo, lo que en ese momento era clase por clase, lo que este libro contiene, excepto uno de los capítulos, que era el capítulo de guerra espiritual. En este pasaje de 2 Corintios 6, Pablo habla de armas a diestra y a siniestra, o armas ofensivas y defensivas, según la versión que uno tome.
Y lo más simpático de todo es que dije, bueno, vamos a practicar la guerra espiritual. Ese pasaje no lo desarrollé, simplemente lo llevé a la práctica con el grupo con el que estaba trabajando y al que le estaba dando el curso. Le cuento que me llevó más tiempo escribir ese capítulo que todo el libro junto, porque cuando me decidí a escribir un libro, porque mi pastor me lo recomienda y me dice, tendrías que escribirlo, me faltaba el capítulo. Y fue una guerra espiritual, literalmente, hasta que pude plasmar en un capítulo para un libro todo lo que la guerra espiritual implica, tomando el pasaje de Pablo como punta de ese ovillo que fui desarmando. Entonces, este libro lo que hace es describir desde la esencia de lo que el liderazgo significa, qué es lo que dice la Biblia respecto a esa esencia que Dios quiere de nosotros. Y empezamos por el capítulo que da nombre al libro y que tiene que ver con esa escena en la que Jesús con sus discípulos ya está llegando al final de su ministerio en la tierra y los discípulos andaban viendo a ver de qué manera quedaban acomodados con el rey, porque a sus ojos y a los ojos de Israel, Jesús iba a terminar siendo rey en la tierra, librándolos del yugo de los opresores. Entonces estaban todos a la expectativa de ver cómo iban a quedar ubicados políticamente a la derecha y a la izquierda del Señor y llegar a ser los grandes de la tierra. Cuando Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, como dice tantas veces en la palabra, se da cuenta de lo que venían pensando, los separa y les dice, vengan, necesito explicarles esto. Ustedes vieron de qué manera los que se dicen gobernantes de este mundo someten a la gente y los grandes de este mundo ejercen poder sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, dijo Jesús. Y ahí viene la gran explicación que para mí lleva a la respuesta que necesitamos encontrar del Señor, de qué es para el Señor el liderazgo. Y Jesús los empieza a llevar en una escalera descendente y les dice, el que quiera ser grande en mi reino, así como dijo los grandes políticos de este mundo, el que quiera ser grande, el que quiera estar en la mitad de la escalera de liderazgo, dice, deberá ser, y ahí la palabra que utiliza Jesús es la misma palabra que utilizamos nosotros para pastores y que utiliza el Nuevo Testamento para pastores. Pero la palabra significaba meseros, mozo, el que sirve la mesa. Entonces él dice, si ustedes quieren ser grandes, megas, como dice en griego, ustedes tienen que ser meseros, tienen que servir las mesas. Pero si ustedes quieren, y sigue la escalera descendente, si ustedes quieren ser líderes en mi reino, ahí la palabra es siervo en la Reina Valera, deberá ser siervo de todos, pero la palabra en su original es doulos o doulos en griego, la palabra significa esclavo. Entonces lo que les estaba diciendo Jesús es, cuanto más alto quieran llegar en mi reino, más bajo tienen que ir a los ojos de los hombres y a sus propios ojos. Y lo que hizo Jesús fue exactamente eso, porque dice que Jesús, estando en el lugar más alto de la creación, porque era el creador, dice, se despojó de sí mismo, no tomó el ser en forma de Dios como algo a lo que aferrarse, y dice que estando en forma de hombre, se hizo siervo. Jesús se hizo esclavo. Y en todo su caminar por esta tierra demostró que lo que él decía lo hacía. Hasta le lavó los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo, porque lavar los pies era lo que hacía un esclavo. Y Jesús dijo, yo les estoy dando ejemplo. Cuando yo me vaya, ustedes lo van a entender y yo quiero que hagan lo mismo con otros. Entonces, Jesús dejó sentadas las bases de lo que significa liderazgo. Cuando Jesús hablaba de líder, él comparaba la palabra líder del mundo con líder en su reino. Y la palabra líder en su reino es otra. Él habla de la palabra protos. La palabra protos significa ni más ni menos que líder. Significa el que está por encima de todo. Y dice, si ustedes quieren estar por encima de todo, tienen que tener esta misma actitud que he tenido yo con otros. Y así arranca esta frase tan controvertida de Jesús y arranca el primer capítulo
de lo que Pablo hablaba cuando él decía, nosotros no damos a nadie ocasión para que vituperen nuestro ministerio. Esa palabra ministerio justamente es servicio. Jesús firmaba sus cartas diciendo, esclavo de Jesucristo. Pablo entendió claramente quién era para el Señor. Él necesitaba ponerse en el lugar de esclavo porque era lo que Jesús enseñó. Y ahí empieza la descripción de lo que significa ser líderes en el reino. Y desde esa plataforma nosotros podemos seguir profundizando y podemos descubrir lo que Pablo enseñaba respecto a muchas cosas que para nosotros no deberían ser parte de la vida cristiana. Para mucha gente el ser parte, la vida cristiana hoy, significa recibir bendiciones, estar cómodos, ser librados del mal. Y es verdad, el Señor nos va a librar de todo mal, pero mientras estemos por esta tierra, el Señor nos va a llevar por un camino generalmente descendente. Y al que estaba muy bien, generalmente lo va a llevar por ese caminito descendente, porque necesitamos ser formados. Si Jesús mismo fue formado en aflicción, nosotros también necesitamos ser formados en aflicción. Y esto es algo que hoy no se predica a menudo y la gente no está dispuesta a vivir. Pero Pablo explicaba las aflicciones que él tuvo que pasar en su ministerio. Y él decía que las aflicciones, y esto es lo que más nos llama la atención a veces cuando tomamos conciencia de lo que la palabra dice, él dice, cuando son necesarias. Él dice que las aflicciones no solamente van a venir, dice que son necesarias, no solamente lo dice Pablo, lo dice Pedro, y la Biblia de tapa a tapa nos enseña que para ser formados y para poder servir al Señor como debemos, primero necesitamos ser formados en aflicción. Y no podemos tomar ningún personaje bíblico que no haya pasado por ese proceso. Y Pablo explica que en ese proceso nosotros somos metidos en el fuego y dice que probada nuestra fe en fuego, podemos salir aprobados. Y entonces yo explico de qué manera yo tengo que dejar que esas aflicciones me formen, no escapar de las aflicciones, sino entender que cuando son necesarias porque Dios así lo dispuso, yo puedo dejar que esas aflicciones hagan en mí lo que tienen que hacer. Y como los relojes que son probados en agua y necesitan ser sumergidos para demostrar que soportan el agua, o los materiales que son a prueba de fuego necesitan ser metidos al fuego para demostrar que son a prueba de fuego, eso mismo dice la palabra respecto a nosotros. La palabra dice que nosotros, luego de haber sido pasados por el fuego, somos a prueba de fuego. Entonces, nosotros muchas veces tratamos de esquivar esta realidad, tratamos de escondernos del fuego, cuando Dios nos dice, yo quiero que entres y te quedes en ese fuego que yo mismo preparé para sacarte reluciente, más que el oro bruñido, como diría la Biblia, del horno. Entonces, en el libro yo explico de qué manera aún, dice nosotros, en las aflicciones podemos ser capaces de vencer el pecado. Porque el que no pasa por aflicción, todavía, dice, no ha vencido el pecado muchas veces. Porque necesitamos, de hecho, el proceso de vencer el pecado es un proceso de aflicción. Es verdad que Jesús pagó el precio por nuestro pecado para que no seamos culpables de nuestro pecado. Pero nosotros tenemos que pasar por el proceso de limpieza de nuestro pecado hasta que lleguemos a la santificación, que es la que Dios busca en nosotros. Y se cuenta en la palabra de qué manera David decía, Señor, yo estoy dispuesto a que entres en lo profundo de mi corazón, que me muestres lo más oculto de mi corazón, los pecados que me son ocultos, para que me limpies. Y David necesitó pasar por procesos de aflicción para ser limpiado de su propio pecado. Porque David, a pesar de ser un hombre con un corazón conforme al de Dios, tenía pecado, al igual que todos nosotros. El único que no tuvo pecado fue Jesús. Pero David, un hombre
que pudo conocer la gracia antes de que Jesús llegara a esta tierra, porque él fue un adelantado, él vivió la gracia aún en tiempo de ley. David mismo decía de qué manera él necesitaba ser limpiado, y la palabra que usa ahí es, cuando él decía que Dios lo limpie, es la misma palabra que se usaba para limpiar las ropas en el tiempo antiguo, que era golpearlas contra la roca hasta que queden limpias. David decía que él necesitaba que Dios lo golpee contra la roca hasta que quede limpio. Y cuando quede limpio, él iba a poder cantar, él iba a poder contar, y él iba a poder servir a otros con la limpieza que él había recibido. Y nosotros necesitamos aprender ese proceso. Y ese es un proceso doloroso. Ese es un proceso que lleva tiempo. Y es un proceso en el que nosotros podemos empezar a descubrir de qué manera la esencia de lo que Dios quiere hacer en nosotros se hace carne en nosotros. Porque el aceptar a Cristo y el venir a su reino, para mucha gente es el punto de llegada, pero la realidad es que es el punto de partida. Y mucha gente vive aún en el reino de Dios, pero sin vivir la vida del Espíritu que Dios quiere que vivamos. Y otra de las cosas que Pablo habla es de qué manera nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. La gente hoy no sabe vivir en el Espíritu muchas veces y piensa que porque lee la Biblia y se sabe algunos pasajes, puede vivir la vida del Espíritu y ser un cristiano como Dios quiere. Pero la vida del Espíritu va de la mano con la palabra. Si yo tengo la sabiduría de la palabra, pero no tengo la sabiduría del Espíritu, lamentablemente me puedo convertir en un teólogo vacío. Y dice la misma Biblia que la sabiduría humana envanece. Y la que realmente nos da la transformación es la sabiduría de Dios. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, Maxi, fue excelente, ¿eh? Sí, la verdad la pasé genial, muy buen público. Sí, lindo, participativo, hicieron preguntas. Sí, totalmente. Me encanta eso, me encanta el debate. Nos quedó por hacer una conclusión, ¿no? Así, si vos tuvieras que dar una recomendación a alguien que dice, bueno, yo quiero ser líder, ¿qué le dirías? Dos cosas. Ser líder no es hacer, ser líder es ser. Y si querés ser un verdadero líder, conócelo a Jesús en profundidad, conoce su corazón y vas a aprender lo que es ser un líder. Qué lindo, Maxi. Bueno, esperamos que pronto tengas tu próximo libro, ¿eh? Queremos desafiarte a más, ¿eh? A que sigas escribiendo. Bueno, ya llegará, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Qué lindo. Bueno, Maxi, la verdad que muchísimas gracias por haber pasado por Libros con Vos una vez más y por presentar tu libro tan lindo aquí en A Su Imagen. Sí, la verdad, el agradecimiento es mío por esta puerta que se abre, por este lugar lleno de amigos, como decís, realmente se nota la calidez. Sí, ¿no? Sí, es totalmente, hermoso, totalmente. Hermoso. Así que bueno, vos también, quédate ahí porque te invitamos a ver nuestro próximo programa. De Libros con Vos. ¡Chao! And it's these your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your two lips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head